A ver, para ustedes, ¿qué es la estática? Sin leer la definición del libro, ¿qué entienden ustedes por estática? Por ejemplo, al ver la imagen, ¿qué entienden por estática? Ajá, por aquí me dicen que no hacemos todavía la 19 y 20. ¿Qué les acabo de decir sobre esas dos páginas? Que como ya llevamos mucho tiempo en vectores, vamos a pasar a estática y eso queda allí para que al final del del trimestre, perdón, si alguien necesita recuperar alguna nota o algo, lo hacemos con esos ejercicios. Por aquí me dicen que estática le suena a dinámica, a peso, cuerpos en reposo. ¿Qué más? Por ejemplo, esta imagen que les refleja. Equilibrio, tiene que ver con esas palabras. Reposo, equilibrio, peso, fuerza. Hay una fuerza que se aplica. Entonces vamos a ver la definición de estática. Equilibrio de la materia. La estática es una rama de la física que se encarga de estudiar las fuerzas en equilibrio, fuerzas cuando están en equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero. Es decir, el equilibrio se puede dar en ambos casos. Cuando no está actuando ninguna fuerza, que esto es cuando el cuerpo está en reposo, o cuando actúan varias fuerzas, y la resultante es cero. Y esto lo podemos observar en los vectores, cuando hay vectores que las flechas van en sentido opuesto y son de igual módulo. Si yo tengo un vector de 7 unidades y otro de 7 unidades y van en sentido contrario, su resultante va a ser 0, porque va a ser A menos B. Y si miden lo mismo, pues me va a dar 0. La estática analiza los cuerpos en reposo, se encarga del equilibrio de los sistemas, es entendida como la ausencia de movimiento. La estática representa lo que es la ausencia de movimiento. Los cuerpos van a estar en cero, no va a haber ningún tipo de movimiento, ya sea por reposo o porque se encontraron fuerzas cuya resultante fue cero. Y también estudia las condiciones que debe cumplir un cuerpo para esto, es decir, estudia todas esas acciones que van a hacer que un cuerpo se encuentre en equilibrio o en reposo. Todas las acciones que tengan que ocurrir, como qué acciones, aplicación de algún tipo de fuerza, el peso que ejerza un cuerpo sobre alguna superficie. Entonces, todas esas condiciones también la va a estudiar. ¿De qué depende la estática? La estática va a depender del equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico es cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando dicho cuerpo no acelera. El equilibrio mecánico es cuando un cuerpo está en equilibrio porque dicho cuerpo no acelera. Es decir, que su aceleración va a ser igual a ¿cuánto? Si no está acelerando, ¿cuánto vale su aceleración? Si no está acelerando, ¿cuánto vale su aceleración? Si un cuerpo está en equilibrio, no está acelerando, ¿cuánto vale su aceleración? Si no tiene aceleración, ¿cuánto vale la aceleración? Vale 0. Su aceleración es igual a 0. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando dicho cuerpo no acelera. Y tenemos dos tipos de equilibrio mecánico. Tenemos el equilibrio estático, que cuando no está en movimiento, y el equilibrio cinético, que es cuando está en movimiento. Entonces, la resultante de las fuerzas va a ser igual a 0. La resultante de las fuerzas va a ser igual a 0. Para que un cuerpo no acelere, es decir, para que esté en ese equilibrio mecánico, se deben cumplir ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que se deben cumplir o esas funciones que se deben cumplir? La fuerza resultante debe ser igual a 0. ¿Y de dónde viene esto? Si yo sumo las fuerzas de dos cuerpos que vienen en sentido contrario, esto me va a dar 0. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que viene de arriba
o vamos a verlo con vectores, un vector va hacia la derecha y el otro viene hacia la izquierda y tienen el mismo módulo, pues su resultante va a ser 0. Si uno va hacia arriba y el otro viene hacia abajo y tienen el mismo módulo, su resultante va a ser 0. Entonces, para que se dé el equilibrio mecánico, debe haber aplicación de fuerzas, pero su resultante va a ser 0. Entonces, esa es una de las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo entre en estática, que se apliquen fuerzas cuya resultante sea 0, o que un cuerpo no acelere. Entonces su aceleración va a ser 0. Va a estar, aquí va a estar en reposo, aquí va a estar en equilibrio. Y aquí tenemos este ejemplo. Si por ejemplo tenemos dos rocas que las lanzamos en el mismo sentido, con la misma cantidad de fuerza, cuando estas choquen, su resultante va a ser 0. Y de hecho de esto hay un meme de la sumatoria de fuerza. No sé si han visto un meme de Isaac Newton que dice, dice, te amo con todas mis fuerzas, dice. Entonces sale Isaac Newton y dice, la resultante de la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces no te ama. Algo así dice el meme. Cuando una persona dice, te amo con todas mis fuerzas, y sale Newton y dice, la resultante de la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces no te ama. Si las fuerzas van en el mismo sentido, al encontrarse, va a haber un choque y eso va a generar un reposo. Vamos ahora con la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Para ustedes, ¿qué es la fuerza? Para ustedes, ¿qué es la fuerza? ¿Fuerza qué es? ¿No saben qué es fuerza? Ajá, por aquí me dicen acción que hacemos para sostener algo. Si ustedes buscan, la mayoría de las veces le va a parecer que fuerza es la capacidad para realizar un trabajo. Así aparece mayormente la definición de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial porque no solamente va a implicar una escala de medidas, sino que implica otras cosas como aceleración, velocidad, módulo, dirección. Entonces es una magnitud vectorial que puede modificar el estado inercial, es decir, puede modificar el estado de reposo de un cuerpo y es capaz de modificar la cantidad de movimiento. Cuando aplicamos una fuerza podemos colocar a un cuerpo en movimiento o en reposo. Entonces, las dos cosas, tanto la estática como la cinética, van a depender de la aplicación de algún tipo de fuerza. La fuerza se mide en el sistema internacional en newtons. Se mide en newton y un newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí me faltó el signo por. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son las principales fuerzas que existen? Tenemos tres principales fuerzas que son el peso, la normal y la tensión. En primer lugar, el peso es una fuerza de tipo gravitacional con la que la Tierra atrae a todo cuerpo. Entonces está relacionado con qué fuerza. El peso está relacionado con qué tipo de atracción. Es una fuerza de tipo gravitacional. Aquí, ¿qué voy a usar? Si me habla de que es una fuerza de tipo gravitacional, ¿o qué está implicado allí? ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Si tú dejas caer algo, ¿para dónde va? Para abajo, nunca va a ir hacia arriba, a menos que sea un gas. ¿Para dónde va? Hacia el centro de la Tierra. Esto es gracias a la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Cuánto vale la gravedad? Y allí en el libro hay un error. En el libro ya se van a dar cuenta del error que hay en el libro. Allí aparece un ejercicio y tiene un error. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? ¿Cuánto es su valor constante? ¿Cuánto es su valor constante?
Su valor constante es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este 2 debe ir arriba, lo que pasa es que debe ir como un superíndice. Este es el valor de la fuerza de gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces también esto va a depender, la velocidad con la que caiga un objeto, va a depender también de su masa. Depende de su masa porque no va a caer con la misma aceleración una pluma que una piedra. Depende de su masa. Entonces el peso se expresa con la letra W. Lo vamos a expresar con la letra W. Y aquí tenemos que el peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Masa por gravedad. La W es el peso, la M es masa y la gravedad es la fuerza del campo gravitatorio. El peso lo vamos a expresar en newtons. El peso lo vamos a expresar en newtons. La masa la vamos a expresar en kilogramos. Y la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad la vamos a expresar en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio que aparece en el libro, que allí está mal resuelto ese ejercicio. Se van a dar cuenta por qué. Allí me dice si un cuerpo posee una masa de 20 kilogramos, entonces, entonces su peso será, dice que 200 newtons, pero no da 200 newtons, porque están usando en gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ellos aproximaron este 9,8 a 10 y eso no se debe hacer. Eso se hace es al final del resultado. Si el resultado me da un decimal, allí sí lo aproximo, pero si no, yo no debo aproximar el valor de la gravedad. Entonces vamos a realizarlo nuevamente. Dice que si un cuerpo posee una masa de 20 kilos, su masa van a ser 20 kilos y la gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a resolver esto. El peso es igual a 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Van a ver que el resultado varía bastante. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da eso? 20 por 9,8. No da los 200 que aparece allí en el libro. ¿20 por 9,8 da 196? 196, ¿qué? ¿Cuál va a ser la unidad del peso? 196, ¿qué? ¿Cuál va a ser la unidad del peso allí? No, segundos al cuadrado no. Les dije que el peso se expresa en newtons. El peso se expresa en newtons. ¿Y cuánto es un newton? 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos kilogramo, tenemos metro sobre segundo al cuadrado. Entonces me da 196 newton. Y fíjense cómo varió el resultado. De 200 pasé a 196. De 200 pasé a 100. Ok, entonces vamos con otro ejemplo. Vamos a colocarle otro ejemplo. Si yo tengo un cuerpo, vamos a colocarlo aquí. Si un cuerpo tiene una masa
de 4.560 gramos, ¿cuánto será su peso? ¿Qué deben hacer allí primero? Antes de calcular masa por gravedad, ¿qué deben hacer primero? Antes de calcular masa por gravedad, ¿qué deben hacer primero? Transformarlo a kilogramos. Muy bien, Yadira. Estos 4.560 gramos, primero lo vamos a transformar a kilogramos. ¿Cuántos kilogramos serían entonces? ¿Cuántos kilogramos serían? Serían 4.56 o 4.5. Serían 4.5 kilogramos. Ahora, déjenme borrar esto que está aquí. Un momentito. Sería peso es igual a 4.5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y eso cuánto les da? 4.5 por 9,8. $44.1 lo dejamos en 44. ¿44 qué? ¿Serían 44 qué? ¿Cuál unidad vamos a usar allí? 44 newtons. Serían 44 newtons. Muy bien. Ahora vamos con otro tipo de fuerza. Copien esto. Copien eso rapidito allí. Y vamos con otro tipo de fuerza que es la normal. La normal se expresa con la letra N y esta es la fuerza de contacto que se da entre el cuerpo y la superficie de apoyo. El peso lo tomamos en cuenta más que todo cuando un objeto cae libremente hacia el centro de la Tierra. La normal va a ser tomada en cuenta, esta fuerza es la fuerza que ejerce un objeto sobre una superficie de apoyo. Por ejemplo, ¿qué fuerza está ejerciendo mi computadora sobre la mesa, que es su superficie de apoyo? Se está tomando en cuenta la superficie de apoyo. Aquí en el peso no se toma en cuenta la superficie de apoyo. En la normal vamos a tomar en cuenta la superficie de apoyo. Entonces, es la fuerza de contacto que se da entre el cuerpo y la superficie de apoyo. Las dos fuerzas que se están ejerciendo. La fuerza normal es perpendicular a las superficies en contacto. O sea, aquí tenemos el objeto y aquí tenemos el cuerpo que está ejerciendo una fuerza y aquí está la superficie que está recibiendo esa fuerza. Y la otra fuerza que tenemos es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es aquella fuerza que aparece en los cables o cuerdas cuando son estirados. Cuando, por ejemplo, una polea que funciona con cuerdas, esa tensión que se ejerce sobre esa cuerda que está sosteniendo un cuerpo, un objeto, eso va a ser la tensión. La fuerza ejercida por una cuerda, cable, cadena, etcétera, se llama fuerza de tensión. Y aquí tenemos como ejemplo esta máquina que tiene esta bola que es para derrumbar edificios, más que todo, para derrumbar estructuras de concreto. Entonces la tensión es esta fuerza ejercida por ese cable o por esa cadena.
En este caso creo que es una cadena. Entonces vamos a diferenciar las tres. ¿Quién me puede dar una diferencia entre las tres? ¿Quién me puede dar una diferencia entre las tres fuerzas? Una diferencia entre las tres fuerzas. ¿Quién me puede establecer una diferencia entre los tres tipos de fuerzas? Por ejemplo, entre peso y normal, una diferencia primero entre estas dos. Entre peso y normal, una diferencia. Ajá. A ver, por aquí me dicen, la diferencia de las tres fuerzas sería que aparece o se atrae por diferentes cuerpos. Exacto, algo así sería. Por ejemplo, en el peso es atraído por la fuerza de gravedad. Por aquí me dicen, la fuerza normal es de un solo objeto sin hacer fuerza, pero la fuerza ejercida es con una cadena, que es una fuerza tipo gravitacional y la otra es fuerza de contacto. Allí está la diferencia. Una es de tipo gravitacional, el peso es ejercido es atraído por la fuerza de gravedad, una fuerza gravitacional. Aquí es porque hay contacto con otra superficie, hay una superficie que lo está deteniendo, entonces una fuerza de contacto entre las dos superficies, entre el cuerpo y la superficie de apoyo, y aquí en la tensión es esa fuerza que está ejerciendo un cuerpo digamos que ese cuerpo lo está alando hacia la gravedad. Este cuerpo de acá está atrayendo a esa cuerda hacia la gravedad, pero el cuerpo de arriba lo está sosteniendo. Hay una fuerza que lo sostiene. ¿Qué pasa si rompemos esa cadena? ¿Qué pasa si rompemos esa cuerda? ¿Va a caer lento o va a caer rápido? ¿Cómo va a ser su aceleración? Su aceleración va a ser rápida, su aceleración va a ser mucho más rápida por la fuerza de atracción que va a estar ejerciendo este cuerpo que está acá debajo sosteniéndose de esa cadena. Entonces su aceleración va a ser muy rápida. Al romperse la tensión, aumenta la aceleración. Al romperse la tensión, aumenta la aceleración. Aquí no hay manera de que aumente la aceleración porque está un cuerpo allí sosteniendo al otro cuerpo. Aquí si lo rompemos, sí, va a aumentar la aceleración. Y aquí es una fuerza gravitacional, netamente gravitacional. Bien, vamos a dejar de presentar las diapositivas y les voy a colocar otro ejercicio de ejemplo vamos a colocar esto otra vez. Otro ejercicio para que lo hagan ustedes solitos. Un ejercicio de peso. Vamos a escribirlo por aquí. Un cuerpo que posee una masa de 56.652 gramos, ¿cuánto será su peso? ¿Y por qué se habla? Ustedes dirán, si estábamos hablando de estática, porque hablamos de fuerza, recordemos que la estática no solamente viene de un cuerpo en reposo, sino también por la aplicación de
de fuerza, y por eso debo describirle esos 3 tipos de fuerza. No solamente viene de un cuerpo de reposo, sino también de un cuerpo en equilibrio mecánico. ¿Cuánto da la transformación de gramos a kilogramos? ¿Cuánto le da la transformación? $56,6. Da 56,6. Entonces la masa va a ser igual a 56,6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto les va a dar 56,6 les da 554,68. 68 lo llevamos a entonces 555. El peso va a ser igual a 555 newton. Recuerden que cuando el decimal está de 5 en adelante lo llevamos al superior. Cuando está por debajo de 0,5 lo dejamos así, en el número inferior. Bien, con esto terminamos entonces esta parte. La próxima semana vamos con el diagrama de cuerpo libre para que comencemos a hacer ejercicio. Con esto terminamos la clase. Recuerden, la fuerza de gravedad no la deben aproximar. Aproximan el resultado final, pero la fuerza de gravedad no. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos mañana en química. Nos vemos mañana en química. Hasta luego, chicos. Se me cuidan. Feliz tarde.